La Orden del Dragón fue una sociedad caballeresca fundada en la Europa medieval, concretamente en 1408, por el rey de Hungría y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo, y su esposa, la reina Bárbara de Celje. Inspirada en órdenes caballerescas religiosas y militares como los Caballeros Templarios y los Hospitalarios, la Orden de Dragones tenía un propósito singular: defender la cristianidad y los territorios cristianos contra el avance del Imperio Otomano y combatir la herejía dentro de Europa. La Orden del Dragón en sí no era un ejército permanente como otras órdenes militares, como los Caballeros Templarios o los Hospitalarios. Se trataba más bien de una sociedad caballeresca destinada a unir la élite noble cristiana en torno a la defensa de la fe y la lucha contra los enemigos de la cristianidad, especialmente el Imperio Otomano. Así, aunque la orden como institución no libró batallas directamente, muchos de sus miembros participaron en importantes conflictos dirigidos o alentados por Segismundo de Luxemburgo y otros líderes cristianos. Aunque tuvo lugar antes de la fundación oficial de la orden, la batalla de Nicópolis en 1396 fue uno de los mayores desastres militares cristianos contra los otomanos y tuvo un impacto directo en la creación de futuras alianzas como la Orden del Dragón. Segismundo de Luxemburgo, que más tarde fundaría la orden, fue uno de los comandantes de esta batalla. La derrota en Nicópolis puso de manifiesto la necesidad de una coalición más fuerte entre los líderes cristianos, lo que influyó en la creación de la Orden del Dragón años más tarde. La orden se creó en un contexto de creciente amenaza por parte del Imperio Otomano, que estaba ampliando su dominio en los Balcanes, y suponía una amenaza directa para Hungría. Además, Segismundo quería consolidar su poder político y asegurarse la lealtad de los nobles de la región, utilizando la orden como herramienta para unir a la aristocracia húngara bajo una causa común. Los miembros de la Orden del Dragón eran elegidos entre la nobleza y las altas esferas de la Iglesia, normalmente aquellos que mostraban lealtad al rey y compromiso con la defensa de la cristianidad. La pertenencia a la orden conllevaba prestigio, pero también responsabilidades, como la financiación de campañas militares contra los otomanos y otras actividades en defensa de la fe. El símbolo de la orden era un dragón en forma de anillo, con la cola enroscada en el cuello. Sobre el dragón había una cruz roja, que representaba la victoria de la cruz sobre las fuerzas del mal. El dragón simbolizaba el adversario de la fe cristiana, mientras que la cruz representaba la misión de los miembros de proteger a la iglesia y los valores cristianos. Los miembros de la orden vestían túnicas decoradas con este símbolo y participaban en ceremonias formales que reforzaban su lealtad al rey y a la causa. La Orden del Dragón no era solo una sociedad de honor, desempeñó un papel activo en batallas contra los otomanos y en misiones diplomáticas. Entre los miembros más famosos de la orden se encontraba Vlad II Dracul, padre de Vlad el Empalador, también conocido como Drácula. El apodo Dracul deriva de la palabra latina Draco, que significa dragón, una referencia a su pertenencia a la orden. La orden también fue utilizada como herramienta política por Segismundo, que la utilizó para reforzar alianzas con otros reinos cristianos y consolidar su autoridad dentro del reino húngaro. Entre 1420 y 1434, Segismundo utilizó la Orden del Dragón para enfrentarse a los husitas, un movimiento religioso reformista considerado herético por la Iglesia Católica. Los miembros de la orden participaron en campañas militares durante las llamadas guerras husitas, aunque de forma menos destacada que en las batallas contra los otomanos. Tras la muerte de Segismundo en 1437, la Orden del Dragón perdió gran parte de su influencia y cayó gradualmente en desuso. Sin embargo, su recuerdo persistió, especialmente por su conexión con figuras históricas como Vlad Dracul, que más tarde inspiró el mito del conde Drácula. La Orden de Dragones marcó un hito en la historia medieval de Hungría, uniendo elementos de caballería, religión y política en una época de grandes desafíos. Su historia es un ejemplo del uso de las órdenes de caballería como instrumentos de poder y defensa en la escena medieval europea. Además, la asociación de la orden con personajes históricos notables ha contribuido a su permanencia en el imaginario popular, convirtiéndola en una parte intrigante de la historia y la mitología medievales.